Hermanos, sean bienvenidos a esta escuela de intercesión en este segundo nivel. Que el Señor nos conceda la gracia y la perseverancia a cada uno de nosotros para que continuemos con mucha alegría este curso de intercesión tan necesario para estos tiempos que estamos viviendo. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser intercesores desde el bautismo. Por eso les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, qué bueno es estar nuevamente. Felicito a todas las personas que con constancia hacen presencia en cada una de las formaciones. Ya vamos por la lección número 9. Lección número 9 de esta segunda etapa de formación. Algunos preguntan y dicen, ¿todavía me puedo inscribir? ¿Todavía puedo participar? Claro que sí, por supuesto que todavía puede participar. Escribiendo, dejando sus datos en los correos que se indican para que usted también haga parte de esta familia intercesora. Que como les decía, es importantísimo, es urgente, como se llama este tema, el tema de la intercesión. Este aspecto, esta forma de oración que es imprescindible para nuestra Iglesia católica. Entonces vamos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Hay una frase de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que dice: sobran las palabras, basta la palabra. Sobran las palabras, falta la palabra. Esta es la que realmente nos da vida eterna a cada uno de nosotros. Por eso escuchemos atentamente lo que el Espíritu Santo ha iluminado a los agiógrafos, a los escritores. Les invito para que tomen la Sagrada Escritura en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versos del 1 al 5. Carta de Timoteo, primera de Timoteo 2, 1, 5. Capítulo 2, versos del 1 al 5. Escuchemos la palabra de Dios, que es la que nos ilumina en esta noche. Dice el apóstol a Timoteo, su discípulo: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este, queridos hermanos, es un texto precioso, maravilloso, que nos ilustra y nos ilumina a nosotros sobre la intercesión como una prioridad, como algo urgente. El apóstol, en la recomendación que le da a Timoteo,
su discípulo, le inicia diciendo, ante todo. Cuando usted escucha la palabra ante todo, esto está indicando que antes que cualquier cosa, usted debe realizar esa acción. Ante todo, antes que cualquier otra cosa. Y vea qué es lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era obispo y lo primero que le pide es que haga plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y por todos los constituidos en autoridad. Por eso es que es tan importante, queridos hermanos, que cada uno de nosotros nos hagamos conscientes de la importancia y la necesidad de la vida de oración intercesora. Porque es lo primero que le recomienda el apóstol Pablo a su siervo Timoteo. Antes que cualquier otra cosa, antes que planificar cualquier actividad pastoral, ora. Antes que cualquier situación, intercede. Y lo dice de manera muy clara, con plegarias, es decir, con oración de petición, con oraciones de todo tipo, súplicas y acción de gracias. Es decir, intercediendo. Primero, antes que cualquier cosa, debe estar la intercesión. Ya ustedes han escuchado el ejemplo que pone Cyril John para hablar de la importancia de la intercesión, de la urgencia que tiene, donde él dice que en las carrozas de tracción equina, que son aladas por caballos, el caballo es el que va adelante, el caballo nunca va por detrás. Y el caballo va adelante porque es el que va a alar la carreta, va a hacer rodar esas ruedas y va a hacer que la carga avance. Pues del mismo modo, la intercesión es el caballo de la iglesia. La oración es la que debe ir siempre por delante. Y es lo que dice el apóstol Pablo a su siervo Timoteo. Y le da una instrucción muy importante que yo quiero que cada uno de ustedes les quede bien grabada. Y es que nos da la clave de cómo debemos orar, cómo debemos interceder. Dice que por todos los hombres, pero pone un énfasis, por los reyes y por todos los que están constituidos en autoridad. Es decir, que nosotros tenemos que orar primero por aquellos que están a la cabeza de los países, de los gobiernos, a la cabeza de la iglesia, que de pronto la diócesis donde yo estoy está pasando crisis en temas religiosos. Ore por el obispo. Que en la parroquia la gente está dejando de asistir a la Eucaristía. Ore por el párroco. Si en su grupo de oración, en su comunidad de fe, allí donde usted se reúne, las cosas no van bien, es porque falta orar por la cabeza, los que están constituidos en autoridad, sobre los cuales se les ha encomendado una función, un carisma de gobierno. Ante todo, oremos por ellos, porque dice, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. La pregunta que se nos hace aquí es, ¿tú vives una vida tranquila con toda piedad y dignidad? Y la respuesta que tenemos que dar ante este interrogante es que no. Son muy pocas las personas que viven una vida tranquila con toda piedad y dignidad. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos olvidado de la intercesión. Se nos ha olvidado que el caballo de la oración es la que va por delante de todos nuestros planes, proyectos, de todo lo que nosotros emprendemos. Primero, adelante, va la oración intercesora y ya luego todo lo demás. En esto vamos a profundizar también en esta lección. Y dice la palabra de Dios, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Recordemos que nosotros intercedemos para que la obra de Dios, el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Es importante
la oración es un recurso imprescindible para nosotros como cristianos, como católicos, porque dice la palabra de Dios en ese verso 5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor, que no cesa de interceder por cada uno de nosotros ante el Padre. Pero es importante y es necesario que nosotros nos unamos a la súplica intercesora de Cristo cabeza. Porque Cristo entregó su vida por nosotros, nosotros estamos llamados a entregar también nuestra vida a través de la oración y de la intercesión. Así, esto nos da el panorama desde la palabra de Dios de cómo es de importante la oración de intercesión. Es urgente, es prioritaria. Ante todo, dice el apóstol, y usted lo puede leer en su Biblia. Y nos preguntamos, bueno, y si esta oración es tan importante, ¿por qué a mí nunca me habían dicho? Porque es que hace falta más predicación de la palabra de Dios, hace falta más lectura de la palabra de Dios. Si nosotros leyéramos con más insistencia la palabra de Dios, nuestras vidas cambiarían, se transformarían. Porque dice el apóstol, ¿quieres vivir una vida tranquila, con toda piedad y dignidad? Ora por todos los hombres, ora por los gobernantes, ora por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Pero se nos ha olvidado orar, o no hemos sabido que eso es lo más importante y nos hemos dedicado a otro tipo de actividades, de acciones, hemos buscado en un lugar, en otro, pero la palabra de Dios nos da el camino para que vivamos una vida tranquila con toda piedad y dignidad. Vamos a tener este primer punto donde se dice no con violencia sino por mi espíritu, que también es tomado de la palabra de Dios. Lo pueden poner allí como un subtítulo, no con violencia sino por mi espíritu. Hay que darnos cuenta que vivimos constantemente en peligro. Estamos siendo atacados por todos los flancos. Ya el padre Gerardo lo decía en la lección anterior. Estamos viendo corrupción de todo tipo, aborto, eutanasia. Estamos viendo cómo las pandemias se están extendiendo por todo el mundo y cuántas personas han muerto. Vemos cómo tantas personas están promoviendo la cultura gay, el homosexualismo y todo tipo de aberraciones sexuales, de todo tipo de desorden moral. Y nosotros también lo vemos a nuestro alrededor, tal vez el vecino, tal vez en mi propia casa, en mi propio hogar, veo este tipo de realidades. Vivimos constantemente en peligro, pero estamos dejando fuera del círculo de la oración muchos asuntos importantes. Muchas veces no pedimos lo que realmente necesitamos y creemos que la oración consiste en pedir bienes materiales, en pedir una casa, en pedir un trabajo, pero a veces no nos damos cuenta que más importante que pedir esas cosas materiales es pedir que el reino de Dios se establezca en la tierra, pedir por todas estas cosas que se están dando en el mundo entero, que no es necesario hacer un estudio científico para darnos cuenta de que el planeta está sufriendo desde el mero ámbito, desde la parte ambiental. Nada más ahí nos damos cuenta que nuestro planeta está enfermo, como lo decía el Papa Francisco en la Laudato Si. Allí él decía cómo el planeta está siendo destruido en tantos lugares. Veíamos no hace mucho tiempo en los noticieros cómo la selva amazónica ardía. Y eran miles de hectáreas, miles de árboles los que estaban siendo consumidos, cuando esta selva es un pulmón de la tierra. ¿Por qué? Porque los gobiernos se han vuelto corruptos, porque prima los intereses personales. Y son cosas que nosotros estamos viendo y muchas veces las vemos y pasamos de largo. Estamos dejando fuera de nuestro círculo de oración asuntos que son importantes, que nos afectan a nosotros y a las generaciones futuras. Pero pocos caemos en la cuenta de esta realidad. Es el Espíritu Santo el que está poniendo en el corazón de muchas personas alrededor del mundo la importancia de la intercesión. Usted siente un llamado a la intercesión y eso es obra del Espíritu Santo, porque la intercesión como una vida consagrada a orar por los demás, a orar por el mundo, es un carisma del Espíritu Santo, es decir, es un regalo de parte de Dios.
El Señor habló sobre ello por medio de 2 profetas, de una manera muy contundente en la Sagrada Escritura, en 2 momentos de la historia distintos. Vamos a ver el primero, y es tomado de Isaías 59:16. Dice la palabra de Dios que el Señor se ha visto consternado de que nadie interviene. Isaías 59:16, una queja del Señor. El Señor se ha visto consternado de que nadie interviene. ¿Qué está pasando en este momento? Lo que ha pasado en muchos momentos de la historia. Hay calamidades, hay guerras y todos seguimos cruzados de brazos. No nos preocupamos porque no reconocemos que la intercesión es imprescindible, es urgente para resolver las situaciones que estamos viviendo actualmente. El Señor se ha visto consternado de que nadie interviene. Al Señor le preocupa de que nadie intervenga ante tantas cosas que están pasando y nadie interviene. Recordemos lo que dice Jesús en el Evangelio, que le dice a aquella gente de ese tiempo, le dice: hipócritas, ustedes saben interpretar cuando va a llover o cuando va a hacer sol, pero les cuesta interpretar los signos de los tiempos. No hacen nada, se quedan de brazos cruzados. Hipócritas. Ojalá que eso no sea lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros en esta noche, que somos hipócritas. No, hermanos, el Señor nos está estremeciendo, nos está moviendo y nos está diciendo: es urgente que ores. Tu hogar está en dificultad, te hace falta más oración. Tu parroquia está en dificultad, te hace falta más oración. Que hay problemas económicos, de desempleo, que la pandemia ha afectado mucho la economía, falta más oración. Que el país está pasando por un momento de corrupción muy fuerte, falta oración de intercesión. Es lo que el Señor nos está diciendo. Hay que abrir el oído y estar atentos a la voz del Señor. También el segundo texto que les decía es tomado de Ezequiel 22:30, que es un texto bíblico que usted, que se está formando para ser intercesor, lo debe de saber de memoria. Ezequiel 22:30, porque es clave en el tema de la oración de intercesión. Y dice lo siguiente: otra vez habla el Señor y se está quejando del pueblo. Dice: busqué entre todos ellos alguien que construyera una muralla y se mantuviera en la brecha frente a mí en favor del país, para que no lo destruyera, pero no pude encontrarlo. ¿Qué está diciendo el Señor? Busqué a uno, busqué a alguien. No está hablando de que buscó muchísimo, no, buscó a uno, pero ni siquiera hubo alguien, ni siquiera hubo un intercesor para que construyera una muralla, se mantuviera de pie en la brecha. Ya ustedes vieron la lección de interceder, estar en la brecha. ¿Saben a qué me refiero cuando digo estar en la brecha? Pero dice: pero no encontré a nadie para impedir que yo destruyera la ciudad. El Señor está llamando intercesores en este tiempo. Está llamando hombres y mujeres como usted, como yo, con debilidades. No somos perfectos, pero nos está llamando para que levantemos nuestras manos en oración por la humanidad. Y esto es muy importante. Prácticamente esto nos debe estremecer y ha de hacernos retorcer el corazón, porque muchas veces hemos pecado por omisión, hemos dejado de interceder cuando las necesidades lo ameritan. Nos hemos distraído con muchas cosas externas, cuando lo que el Señor nos pide a nosotros es vida de profunda oración. El Señor ve todo el mal, pecado, toda la corrupción que hay en el mundo y entonces busca intercesores. El Señor continúa buscando intercesores. Él no se cansa de buscar a alguien que intervenga. Continúa buscando intercesores. Aunque sea una sola persona que se quiera parar en la brecha, el Señor, con uno que es capaz de pararse en la brecha, hace maravillas. El santo cura de Ars, en uno de los sermones, decía: si el Señor, a través de Sansón, con una quijada de burro mató a 1000 hombres, decía este santo cura de Ars,
¿cuánto no más hará con el burro entero? Y se señalaba a sí mismo. Y vemos la obra que el Señor realizó a través del cura de Ars. Cuántas conversiones, cuántos milagros, cuántos signos. Cómo este hombre intercedió por toda Francia y cesó la guerra. Napoleón no pudo llegar a conquistar aquellos países que quería para tomarse el mundo entero. No pudo. ¿Por qué? Porque hubo uno que en un pueblito llamado Ars se paró en la brecha. Y dice el narrador del cura de Ars, el biógrafo, dice que las personas daban testimonio que desde que este sacerdote, que no tenía muchas capacidades intelectuales, llegó al pueblo, solamente iban a la Eucaristía como unas 2 o 3 personas los domingos. Y él lloraba en los sermones viendo cómo el pueblo estaba corrupto. Había más de 25 bailaderos, lugares para beber, para emborracharse. Y entonces él vio que a través de sus sermones eran muy pocos los que acudían a la Eucaristía. Y cuenta el biógrafo que el cura de Ars tardó o estuvo 10 años intercediendo por Ars hasta ver resultados. De pronto usted no sabía esto, usted solo conocía la parte de que todo el mundo iba a Ars y se convertía, que se veían los milagros, los signos. Fueron, hermanos, 10 años de intercesión. Dice el autor, el biógrafo del cura de Ars, que la gente veía que el cura de Ars todos los días salía de la casa cural, más o menos a eso de las 10 de la noche, y que entraba en la iglesia, entraba en la capilla, iba delante del Santísimo hasta las 4 de la mañana. Todos los días durante 10 años. Y a mí me estremece contarles esto, hermanos, porque es que dice el biógrafo que entre las gradas que permiten subir al altar y el sagrario quedaban los charcos de lágrimas derramadas por el cura de Ars. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tomado realmente en serio el tema de la intercesión? Y creemos que la conversión de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, se va a lograr simplemente reclamando a Dios o en discusiones con ellos. Creemos que es por la fuerza. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No es por la fuerza. Es por el Espíritu Santo que actúa en ustedes a través de la intercesión. ¿Y cuántas conversiones se dieron en el pueblo de Ars? Reyes, príncipes, obispos, cientos de sacerdotes y ni hablar de los fieles. Eran miles de personas las que acudieron a que este hombre les absolviera sus pecados. Reflejaba el rostro de Dios realmente. Era un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Pero había algo particular. Sus rodillas estaban peladas. Sus rodillas estaban encallecidas porque mantenía postrado delante de la presencia de Jesús Eucaristía. Qué grande, qué profundo es saber que hay personas que se toman en serio este llamado que hace el Señor a través de los profetas. Busqué a alguno que se parara en la brecha e empezara a interceder por el pueblo, pero no lo he encontrado. El Señor sigue buscando y el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a que nos tomemos en serio el tema de la intercesión. Lamentablemente, existe una creciente tendencia a centrarnos en nuestras propias fuerzas, conocimientos y recursos más que en los del Señor. Es una tendencia que hay incluso en el interior de la iglesia, en los planes de evangelización que hay en las comunidades, de centrarnos más en qué es lo que nosotros tenemos, cuáles son mis recursos, qué es lo que yo tengo más que en los del Señor. Cuando vamos a hacer un proyecto de evangelización, muchas veces sentimos que lo más importante es nuestra planificación, nuestras estrategias de sensibilización, la movilización de fondos económicos, la capacidad de gestión y liderazgo, el apoyo profesional o técnico y así sucesivamente. Pero nos olvidamos que lo más importante lo tiene el Señor, que la gracia viene de parte de Dios.
Y aquí es donde entra la cita bíblica con la cual se ambientaba esta primer parte de la enseñanza. Y es que no con violencia, sino por mi espíritu. Dice la palabra de Dios a través del profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6. Ni con violencia, ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor del universo. Hay una canción basada en este texto que a mí me parece muy bonita, que nos hace reconocer que no es por nuestras propias fuerzas. Y dice: no es con violencia ni con fuerza, sino por el Espíritu de Dios. No es con potencia ni con fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Hermanos, cuando nosotros reconocemos en nuestra vida personal que no es por nuestras propias fuerzas, es allí cuando la gracia de Dios actúa. Porque dice el apóstol Pablo: en mi debilidad, en la debilidad es donde se muestra la fuerza de Dios. Qué hermoso, qué maravilloso es lo que dice Zacarías 4:6. Ni con violencia ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Qué importante es nosotros saber esto. No es combatiendo con armas físicas, sino con las armas espirituales, como es la oración, en ese combate espiritual en el cual nos encontramos ante tantas necesidades que hay en el mundo entero, queridos hermanos. Ahora vamos a ver un segundo subtítulo allí que lo pueden poner, y es el ministerio de defensa de una nación. El ministerio de defensa de una nación. Ustedes saben que los países en su estructura tienen un ministro de defensa y tienen toda una cantidad de estrategas militares que se dedican a cuidar el país para que los enemigos no vengan, no entren a hacer daño. Aquí en este país, en Colombia, el ministro de Defensa cumple un papel muy importante, porque es que constantemente hay ataques terroristas por parte de las guerrillas, los que son las disidencias de la FARC y de grupos paramilitares. Este ha sido un país afectado por la guerra desde hace muchísimos años, décadas, y se ha invertido en la parte armamentista cientos de millones de dólares. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque nos ha faltado más oración, hermanos. Y como este país tiene ese ministerio de defensa que se dedica a hacer estrategias, así también la intercesión necesita, nuestra Iglesia Católica necesita de este ministerio de defensa, que sería el ministerio de la intercesión. ¿Para qué? Para defendernos de los ataques del enemigo, para que el mal no entre y nos haga daño constantemente, sino para que nosotros estemos sólidamente estructurados de tal forma que el enemigo le cueste mucho poderse acercar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra diócesis, a nuestro país. Por eso es tan importante la oración de intercesión. Y dice Cyril Young que la intercesión es como el ministerio de defensa del reino de Dios. La intercesión, dice acá, es como el ministerio de defensa del reino de Dios. Así es de fuerte la intercesión, porque ayuda a proteger a la iglesia de los ataques del enemigo, del maligno. Nos ayuda a protegernos de esos ataques. Si hay alguien que ha trabajado en la parte militar, que sigue las enseñanzas, pues entenderá más fácil este tema o esta parte que estamos explicando. Porque es que los soldados vigilan constantemente a las puertas, a las salidas de las ciudades. Generalmente encontramos
militares ubicados en partes estratégicas del país. Incluso recuerdo que en un pueblo de aquí de Antioquia que llama Sonsón, muy golpeado por la guerrilla, el Estado envió a un batallón que se instauró allá en el pueblo, en la parte alta del pueblo. Y desde que ese batallón, ese grupo de soldados, más o menos unos 100 soldados, estuvo erradicado allí en Sonsón, pues la guerrilla ya no podía entrar al pueblo, ya no se podía tomar el pueblo. Y resulta que pasaron los años y recuerdo esa historia que cuentan que en una mañana la gente empezó a ver que todos los soldados estaban empacando sus cosas, que vinieron una cantidad de camiones, de carros, y se iban a ir, se iban a volar del pueblo, así sin decirle a la gente. Cuando la gente cayó en cuenta de que el batallón se iba a ir, inmediatamente salieron a la calle corriendo, obstruyeron el paso y dijeron: no, ustedes no se pueden ir de aquí. Ustedes tienen que seguir protegiéndonos, porque el pueblo sabía que cuando ese batallón se fuera, inmediatamente iba a volver el conflicto armado, iban a empezar a asesinar, iban a empezar a extorsionar a la gente. Y en la intercesión nosotros también tenemos que ser muy celosos con la parte de este ministerio que el Señor nos ha regalado. Hay personas que dicen: no, eso de la intercesión no es tan importante, le dedican mucho tiempo, mejor ir a evangelizar, mejor salir a las calles. Se nos olvida que no estamos luchando contra seres de carne y hueso, dice el apóstol. Estamos luchando contra seres espirituales que están en el aire. Eso lo dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en una de sus cartas. Entonces es importante caer en la cuenta de esto, hermanos. Y hay algo muy importante en el tema de la vigilancia, y es que las personas que han estado en la milicia generalmente son conscientes que en la noche se necesita redoblar y hasta cuadruplicar el número de vigilantes. Y así sucede en los puestos de concentración militar. Generalmente en el día se presta servicios de guarda, ¿no? Vigilancia, se suben en una parte alta, protegidos, desde donde tengan una mirada muy panorámica. Pero en la noche, esos turnos no se pueden dejar solos ni por un solo instante. Y he escuchado historias de militares que se han quedado dormidos durante el tiempo de vigilancia y los han pillado, los han descubierto dormidos. Y eso da cárcel. Imagínate cómo es de grave dejar el puesto solo o quedarse dormido durante la noche. Da cárcel para los militares. Entonces es muy importante mantener nuestros ojos abiertos, porque de forma semejante el reino de Dios necesita también esos equipos, esos batallones, ese ejército intercesor. Porque nuestro enemigo, Satanás, está constantemente tramando una conspiración para atacar la iglesia. Todo el tiempo está tramando algo. Y él es más inteligente que nosotros. No lo olvidemos. Él es astuto. Es la serpiente antigua, como dice el libro del Apocalipsis, que quiere corromper, que quiere dañar. Y si nos descuidamos por un momento, pues él va a entrar y va a hacer daño al interno de nuestra iglesia. Por tal motivo, necesitamos soldados espirituales apostados en la cima de la colina, es decir, en la parte alta de la oración, para mantener vigilados los movimientos del mal de manera constante. No nos podemos descuidar, no nos podemos dormir. Aquellos que son casados, que viven su vida matrimonial, saben que si se descuidan en su vida matrimonial por un momento, el hogar se puede destruir, se puede dañar. Eso somos conscientes. Lo mismo los sacerdotes. Saben que si por un momento dejan un espacio al mal, por ahí se les mete y hace un daño terrible. Y hemos visto cómo noticieros han dado noticias tan tristes de sacerdotes que han hecho mal. ¿Por qué? Porque dejaron entrar al maligno y él entra para hacer daño. Y es astuto, es el padre del engaño, es el padre de la mentira, como dice el Evangelio. Por eso tenemos que estar atentos, vigilantes,
Dice el apóstol Pedro en su carta que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No nos le acerquemos, no le demos ocasión al diablo, no le demos ocasión al pecado. Alguien dice, yo ya estoy viviendo mi camino de conversión, pero yo puedo ir con mis amigos, tomarme unas copitas de vino, de licor, y eso no pasa nada. Hermanos, hay que estar atentos. Por ahí puede entrar el mal a hacernos un daño terrible. Dice la palabra de Dios en Isaías 62, versos del 6 al 7. Isaías 62, versos del 6 al 7. Sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto centinelas, no callarán ni de día ni de noche. Los que se lo recuerdan al Señor no se concedan descanso, no le concedan descanso hasta que establezca Jerusalén, hasta que haga de ella la admiración de toda la tierra. Este texto es muy hermoso, es maravilloso. Isaías 62, versos del 6 al 7. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. ¿Cuáles son los centinelas de Jerusalén? ¿Cuáles son los centinelas del Señor? Los intercesores, aquellos que han aceptado el llamado de parte de Dios, aquellos que el Señor ha conquistado y que va insertando al número de los intercesores como usted, como yo. Esto es una bendición, es una gracia de Dios. Dice que no callarán ni de día ni de noche. La oración de intercesión, les decíamos en lecciones anteriores, no es de un solo momento y ya, me lavo las manos, oré, ya, listo, no. Es de constancia, porque como dice la palabra de Dios, ni de día ni de noche descansan, no callan ni de día ni de noche. Dice, los que le recuerdan al Señor no se concedan descanso. Y esto me hace acordar de las parábolas sobre la oración que tiene Jesús de Nazaret en el Evangelio de Lucas, donde habla Jesús, por ejemplo, del juez injusto y esta viuda que llama al juez constantemente para que le haga justicia. Y hasta que el juez se canse y dice, ay, voy a hacerle justicia a esta mujer. O como la otra parábola del amigo inoportuno que llega a la medianoche, empieza a tocar, el otro ya está dormido y le dice, me ha llegado un amigo y no tengo pan para darle, compárteme algo para yo poder atender a este amigo que me ha llegado, a este peregrino. Y el otro dice, no, pero ya me acosté, mis hijos están dormidos. Pero el otro sigue tocando a la puerta. Hasta que, ¿qué pasa? Ustedes saben la respuesta. Este hombre dice, me levantaré, le daré lo que quiere, o si no, no me va a dejar dormir. Y Jesús nos dice, así tiene que ser la oración, constante, tocar y tocar. Y dice el profeta Isaías, los que le recuerdan al Señor no se concedan descanso. Es decir, insistencia. La oración de intercesión tiene de característico que es insistente, es persistente. Dice, no le conceda descanso hasta que establezca Jerusalén, hasta que haga de ella la admiración de la tierra. Jerusalén es la figura de la iglesia. Es decir, que hasta que la iglesia no esté establecida como la admiración de todos los pueblos de toda la tierra, nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos que alabar, bendecir el nombre del Señor día a día hasta que el reino de Dios se establezca por completo aquí en la tierra. Se necesita mucha intercesión por la iglesia, el mundo, por nuestros países, por nuestros líderes políticos, nuestros líderes religiosos, también por el Papa Francisco, por nuestros obispos. Hay un testimonio bien importante que cita Cyril John en este libro, que yo se los quiero leer, y es sobre un presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Dice que era un presidente que se dio cuenta de que por sí mismo no podía manejar los asuntos de un país tan vasto como los Estados Unidos. Y entonces un amigo de Abraham Lincoln, que era visitante de la Casa Blanca durante la Guerra Civil, estaban en la Guerra Civil, registró lo siguiente. Escuchen el testimonio de este hombre que fue a visitar la Casa Blanca. Una noche estaba inquieto y no podía dormir.
Oí rumores desde la habitación privada donde dormía el presidente. Entré por instinto y allí vi algo que nunca he podido olvidar. Era el presidente de rodillas ante una Biblia abierta. Estaba de espaldas. Nunca olvidaré su oración. Oh Dios, que escuchaste a Salomón en la noche cuando oró y clamó sabiduría. Escúchame, no puedo guiar los asuntos de esta nación sin tu ayuda. Escúchame y salva esta nación. Es un testimonio precioso de un gobernante que descubrió que por sus propias fuerzas no podía ayudar a la nación. Hermano, si usted es líder de una comunidad, de un grupo de oración, si usted es sacerdote, si usted es religiosa y tal vez está viendo esta enseñanza, usted tiene una gran responsabilidad y eso lo vamos a ver también, lo vamos a profundizar en lecciones siguientes. Hoy en día, con mayor razón aún, hay necesidad de esta oración y otras formas de vigilancia en la oración por varias naciones del mundo. En Estados Unidos son muchos los presidentes que han llamado a los días nacionales de oración. De hecho, el Día de Acción de Gracias, que se celebra todos los años como el 26 de noviembre en los Estados Unidos, es un día decretado por uno de los presidentes. Un día para la oración, un día para darle gracias a Dios. Por eso se llama el Día de Acción de Gracias. Muchos lo han visto como simplemente una fiesta, un día donde se comparten regalos, donde todos se sientan a la mesa, comparten un gran banquete, un pavo, qué sé yo, un conejo, no sé. Muchos creen que ese era el sentido. No, el sentido era un día para darle gracias al Señor. Por eso se llama Día de Acción de Gracias, que se está próximo a celebrarse allí en los Estados Unidos. Al inicio de la pandemia vi la noticia de cómo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a un día nacional de oración para cesar la pandemia. Y todo esto, queridos hermanos, aunque parezca para algunos como muy extraño, es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se vale de estos gobernantes que por muchos no son muy bien vistos, pero se vale incluso de ellos para llamar a toda una nación a la oración. Porque Jesús le dice a Pilato, este poder no se te hubiera dado si mi Padre del cielo no te lo hubiera concedido. Y era aquel que tenía en las manos si le podía dar vida a Jesús o la muerte. Pero le dice, este poder se te ha sido dado. Aun cuando nuestro presidente sea corrupto, no sea el mejor, eso es permisión de Dios, hermano. Y por eso estamos llamados a orar por él. Aunque no nos caiga bien el dirigente de nuestra comunidad, aunque no nos parezca muy bueno el párroco que tenemos o el obispo, aunque no nos parezca a nosotros, ha sido puesto por Dios. Y la única responsabilidad que nosotros tenemos es la de orar por ellos, no la de criticarlos. En ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar que usted tiene que criticar a sus dirigentes. No, lo que dice la palabra de Dios es que ore por ellos. Eso sí lo dice. ¿Cuál es la respuesta que estamos dando ante las problemáticas? La de la queja, es que el presidente tan malo, ese político tan malo. ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos? ¿La queja o la oración? Como cristianos estamos llamados a dar la respuesta de la oración, porque es algo supremamente necesario. Ahora estamos en un momento muy interesante de la historia de la humanidad, va a decir Cyril John en el libro Oren alzando unas manos limpias, porque hay muchos creyentes, más que hace unos cuantos años. Hay más población católica. Son muchos los creyentes, a pesar de que en Europa hay muchos que ya se están yendo por otro camino, se están separando de la iglesia. Hay otros continentes donde la fe está fuerte. Y hoy más que nunca tenemos recursos de evangelizadores, de proclamadores. Hoy más que nunca el laicado tiene fuerza. Antes del Concilio Vaticano II los laicos no se podían acercar al altar. Era en la banca y el sacerdote allá de espaldas celebrando la Eucaristía. Ahora está la ministerialidad de la iglesia y vemos cómo los laicos predican la palabra, cómo los laicos
oran en las casas, cómo los laicos ayudan incluso en el servicio del altar, dan catequesis, todo esto. Hoy tenemos muchos recursos. Hoy nuestra teología está más desarrollada que hace cientos de años. Hoy no nos tenemos que preocupar tanto por algunos temas de fe, porque ya está resuelto. Basta tomar el catecismo y leer, profundizar, orar con la palabra de Dios. Tenemos todos esos recursos a nuestra disposición. Pero entonces, ¿qué hace falta si ya tenemos todo esto? No es otra cosa que la intercesión. Si tenemos tantos recursos para la evangelización, ¿por qué hay todavía áreas que no están evangelizadas? Si hoy en día tenemos tantos medios para evangelizar, ¿por qué hay tantas personas que todavía no son evangelizadas? Porque falta la intercesión. La mayor necesidad hoy en día es la oración. Necesitamos un mayor número de personas que tomen en serio la intercesión y se comprometan a dedicar tiempo para orar. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos personas comprometidas con la oración. Prescindiendo del aumento del número de evangelizadores, ministros, obreros cristianos, sacerdotes, religiosas, infraestructuras, que la iglesia, gracias a Dios, tiene infraestructuras, tiene salones para evangelizar, tiene recursos económicos también para evangelizar en muchas partes, en otros tal vez no tantos. Pero hoy en día que hay toda esa posibilidad, incluso prescindiendo de estos recursos, es imprescindible la oración. Se verían múltiples resultados solamente a través de la oración. La oración intercesora es el recurso más importante de la iglesia. La oración de intercesión, antes que lo económico, antes que las estructuras físicas. Algunos dicen, no, es que yo no puedo evangelizar, que es que yo no tengo donde reunir la gente. Hermanos, los cristianos de la primera comunidad cristiana de los primeros siglos se tenían que reunir en las catacumbas, en cementerios abandonados, porque la persecución de los emperadores era a sangre, a espada. Y nosotros nos decimos que no puedo evangelizar, que porque no tengo un salón, que porque no tengo un recurso económico. ¿Qué está pasando? A veces nos estamos quedando en lo accesorio, hermanos, y nos estamos olvidando que la oración y la palabra de Dios es el recurso más importante que nosotros tenemos en el campo de la evangelización. Es de hecho la manera más efectiva de prepararse para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. A través de la oración. Lo pedimos todos los días en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Lo estamos pidiendo en la oración, pero nos falta mayor insistencia. Puede que todos no tengamos la capacidad de predicar, de enseñar, de proclamar la palabra. Sin embargo, y esto quiero que les quede bien claro, sin embargo, la intercesión es algo que todos podemos hacer. Todos tenemos al alcance la intercesión. Nadie se puede quejar y decir es que yo no soy capaz de interceder. No, todos tenemos la posibilidad de interceder. Y de hecho es la cosa más grande que nosotros podemos hacer, la intercesión. Usted quiere santificarse, interceda por la iglesia. Yo le digo, los santos más grandes, más representativos que ha tenido la iglesia han sido intercesores. O si no, veamos a la Virgen María. ¿Por qué la reconocemos como madre? Porque intercede por nosotros ante Jesucristo. Y yo creo que es el papel, después de haber traído a Cristo al mundo, de haberlo dado a luz, el papel más importante de la Virgen María es el de la intercesión, después de haber dado a luz al Salvador del mundo. Entonces es importante, es imprescindible. Recuerde el título de esta enseñanza, la urgencia de la intercesión. En resumen, la clave para la evangelización del mundo es la oración de intercesión. Usted y yo estamos dispuestos a comprometernos a comenzar a interceder hoy mismo. Usted y yo vamos a comprometernos a interceder desde hoy mismo. Esa debe ser la pregunta que nos quede de esta enseñanza. Se dice que el diablo tiembla cuando ve al más débil hijo de Dios de rodillas. El diablo tiembla cuando ve
al hombre más pequeño, al cristiano, al bautizado más pecador puesto de rodillas, tiembla. Imagínense lo que pasaría si todos los cristianos realmente tomáramos en serio el llamado a orar. Otra vez traigo a colación el cura de Ars, pero es que es un ejemplo de intercesión muy grande. El diablo se le apareció y le dijo: cura, si hubieran 2 más como usted en el mundo, a mí se me acabaría el trabajo. Pero con ira le dijo eso: si hubieran 2 más como usted en el mundo, a mí se me acabaría el trabajo aquí en la tierra. Imaginen cómo era de fuerte. Con que haya uno que se tome en serio el llamado de la intercesión, con eso basta. Hay una frase que escuché de un sacerdote argentino en un retiro espiritual que realicé en la ciudad de Bogotá, que decía: basta con que haya un santo en la ciudad para que Dios perdone toda la ciudad. Y es así, eso es bíblico, es tomado del libro del Génesis, de esa intercesión que realiza Abraham por Sodoma y Gomorra. Bastaba que hubieran algunos justos en la ciudad para que toda la ciudad fuera perdonada. Entonces, esto no se trata ni siquiera de multitudes, se trata de que usted, de que yo, nos tomemos esta tarea en serio. Solo hay una respuesta ante las necesidades del mundo de hoy, y es la oración, y no cualquier tipo de oración, sino la oración de intercesión. La respuesta a las necesidades que tenemos en el hogar, en la familia, en donde quiera que nos encontremos. La respuesta más oportuna es la respuesta de la oración. Fue la respuesta que dio la primera comunidad cristiana de Jerusalén cuando era perseguida. Lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro estaba en la cárcel, toda la comunidad oraba y alababa a Dios. Es porque el recurso más importante que nosotros tenemos es el de la oración. Recordemos, para sintetizar, esa cita de Isaías 59:16. Dice: el Señor ha visto consternado de que nadie interviene. Es la queja de parte del Señor. La intercesión profética es una respuesta a los signos de los tiempos. Esta red de intercesión es una respuesta ante los signos de los tiempos. Hay una frase que una vez dijo mi hermano el padre Ronald en un retiro de intercesión profética que me pareció muy sorprendente y me la grabé, la tengo aquí escrita, y dice: la intercesión profética es la punta de la lanza de una iglesia en salida. Recordemos que el Papa Francisco, a través de su ministerio, ha dicho a través de la Evangelii Gaudium que quiere una iglesia en salida. Y mi hermano le acuñó esa parte. La intercesión es la punta de la lanza de una iglesia en salida. Cuando un ejército se despliega para atacar a otro, adelante van las lanzas. Las lanzas tienen la capacidad incluso de atravesar los escudos del enemigo. La intercesión es la punta de la lanza de una iglesia en salida. Si nosotros queremos ver frutos de conversión, ver frutos en la evangelización, tenemos que doblar más nuestras rodillas, porque la intercesión es la fuente de poder. De allí brota realmente el deseo de los predicadores para llevar la palabra de Dios. Es lo que sostiene a los misioneros, la oración de intercesión. Terminemos entonces con esta pregunta: ¿quieres hacer parte de este gran servicio de intercesión que Dios está formando en todo el mundo? ¿Quieres hacer parte de este servicio de intercesión? Es lo que nos debe quedar de esta enseñanza. Terminemos, hermanos, dándole la gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos.